Mm, Voy a poner otro micrófono. Bueno, ahí ya empezamos. Quiero poner esto. Ya. Bueno, vamos. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo integrales dobles, ¿sí? Vamos ahora a integrales triples. Vamos a comenzar con eso. Ya lo había puesto. Ahí está. Bueno, esto es... Bien. Bueno. Así como nosotros definimos, bueno, las integrales simples, después en análisis 2 definimos las integrales dobles, también se pueden definir integrales triples. Em, estas, em, por ahí para que entendamos un poco la diferencia, podemos ver vamos a ir viendo cada una. Esperen que lo voy a pasar a la diapositiva siguiente. Vamos a tener, es más fácil de verlo así. Cuando nosotros definíamos las integrales simples, ¿sí? Estas integrales las definíamos para resolver el, el cálculo del área bajo una curva, ¿sí? El área bajo la curva, en este caso, esta función f de x en el intervalo de a b. Después nosotros comenzamos a ver las integrales dobles, ¿sí? Y decíamos que físicamente estas integrales lo que nos representan es el volumen contenido debajo de esta función f de xy hasta el plano dentro de los límites definidos para un determinado recinto. Cuando f de xy era igual a 1, si esto es igual a 1, podemos aplicar esta integral doble para calcular el área plana, el área que tiene el recinto o el dominio en el cual nosotros estamos calculando esta integral. Ahora, cuando nosotros estamos calculando integrales triples, en este caso, em, esa integral no nos representa geométricamente, no nos está representando, sería como algo así como un objeto en un espacio tetradimensional, si nosotros no lo podemos representar. Pero sí lo que podemos representar es el dominio donde nosotros estamos calculando esa integral, ¿sí? Y al igual que las integrales dobles, ahora cuando f de x y z, esta función de tres variables, es igual a 1, la integral triple nos define el volumen de ese dominio, ¿sí? Obviamente, de acuerdo, van a tener aplicaciones, las integrales triples, van a tener aplicaciones de acuerdo a la interpretación que tengan las variables, la interpretación física que se le den a esas variables. Por ejemplo, podría ser si esta función f de x y z nos representa la densidad de distribución de materia dentro de este dominio. Recuerda usted que densidad es masa sobre volumen. El diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z nos representa un diferencial de volumen. Entonces, la integral triple nos estaría dando la masa total contenida dentro del dominio de integración. Bueno, esto es un poco lo que les mencionaba recién. Obviamente, cuando esto es igual a 1, lo que nos queda es la integral del diferencial de volumen, con lo cual estamos calculando el volumen del dominio. ¿Se acuerdan que cuando, por ejemplo, si nosotros la semana pasada comenzamos a ver las integrales dobles y vimos cálculo de áreas por integrales dobles, cálculo de áreas planas y también vimos
cálculo de volumen por integrales dobles. Ese cálculo de volumen que nosotros lo hacemos por integrales dobles también lo podemos hacer por integrales triples. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros planteamos la integral doble para calcular un volumen, teníamos la integral doble dentro de un determinado dominio y planteábamos la función techo menos la función piso por un diferencial de área. Esa función techo y función piso van a ser para una integral triple los límites de la variable z. Es solo eso. Es como agregar una integral más, pero esa integral, los límites van a ser la función techo y la función piso. Van a ser los límites para z. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular la integral triple para esta función x cuadrado y cuadrado z en un dominio que está definido en el primer octante y que está limitado por los planos x igual a 3 y el plano y más z igual a 1. Entonces tenemos primer octante, vamos a trabajar entonces en la zona donde tenemos todos los valores positivos de x y z, ¿sí? Donde tenemos todas las ternas positivas en esa zona del espacio. Y por un lado tenemos el plano x igual a 3, vamos a tener aquí 3, las trazas de ese plano con los planos coordenados. Y por otro lado tenemos el plano I más Z igual a 1. Este es un plano que va a cortar a I en 1 y a Z en 1, ¿sí? Fíjense que tiene solamente esas dos variables en este plano, entonces es paralelo al eje X, o sea, no tiene intersección con ese eje. Vamos a tener entonces la traza con el plano IZ, la traza con el plano XZ y la traza con el plano XY. Cuando ese plano se acerca, ¿sí? Llega hasta x igual a 3, se va a encontrar con el plano x igual a 3, entonces vamos a tener como si fuera acá, como si fuera una pared. Esto, hasta ahí entonces llegaríamos con ese plano que está inclinado, ¿sí? Fíjense que el dominio va a ser el dominio de integración, o por lo menos el dominio de integración para esta integral es ese volumen que está contenido entre estos planos. Pero nosotros vamos a tener que definir o proyectar ese volumen en un plano XY para ver cómo son los límites para esas variables. Entonces, por un lado vamos a tener x igual a 3 y vamos a tener y igual a 1. Cada una de estas las voy a pintar con otro color. Esta recta es esta. Esta recta es esa. Entonces, nuestro dominio, la proyección de nuestro dominio en el plano XY es un rectángulo, ¿sí? Entonces ya sabemos que al ser un rectángulo nosotros vamos a tener los límites para X y para Y van a ser numéricos. Lo que tenemos que definir cuáles son los límites para Z. Los límites para Z lo vamos a ver en el gráfico que hacemos en el espacio. Para Y vamos a tener de 0 a 1 y en X de 0 a 3. Para Z, si nosotros nos paramos sobre cualquier punto dentro del dominio, vamos a tener el piso es z igual a 0, y si nosotros miráramos hacia arriba, lo que tenemos es ese plano que está inclinado, este plano. Entonces despejamos z, vamos a tener 1 menos i. Ahí entonces tenemos los límites de integración. Esos límites, el orden, podemos integrar primero respecto a z, después en y, después en x, en general lo hacemos en ese orden. Pero en este caso, como tenemos un dominio, por ejemplo, estos dos se pueden alternar, no hay ningún inconveniente, nada que lo prohíba.
son límites numéricos en ambos casos, o sea que también lo podríamos plantear de cualquiera de estas formas, ¿sí? Z también podríamos integrar primero a X y después a Z. Siempre lo que hay que tener en cuenta acá es que obviamente a Z lo vamos a tener que integrar sí o sí antes que a Y, porque tenemos uno de los límites que depende de esa variable. Lo que nos queda entonces es integrar. Acá tengo un producto, x cuadrado por y cuadrado por z. Eso es lo que tengo que integrar. Entonces podemos también definir a la integral. Esa integral también la podemos escribir de esta forma. X cuadrado, diferencial de x, y cuadrado, diferencial de y, z, diferencial de z, obviamente cada uno de estos con sus límites, de 0 a 1 en y, de 0 a 3 en x, ¿sí? Porque como tenemos un producto, por ejemplo, si nosotros ponemos la función en esta integral, obviamente x cuadrado por y cuadrado, cuando estoy integrando respecto de z, es una constante, o sea, es lo mismo que tenerlo afuera de la integral, ¿sí? No vamos a integrar a cada uno de estos términos hasta que no lleguemos a su respectiva integral. Bueno, entonces tenemos la integral de z diferencial de z es z cuadrado sobre 2. Reemplazo con el límite superior que es 1 menos y nos va a quedar 1 menos y cuadrado sobre 2. ¿Sí? Acá tendremos sobre 2. No es que no está, sino que está acá adelante. ¿Sí? Por eso se los muestro que está ahí. Ahora vamos a, antes de integrar, obviamente voy a tener que distribuir este binomio. Como está este binomio al cuadrado, nosotros sabemos que ese binomio es igual a i cuadrado, el cuadrado del primero menos el doble producto de las dos bases más el cuadrado del segundo. Entonces nos quedaría i cuadrado menos 2i más 1 y vamos a distribuir, vamos a multiplicar por i cuadrado cada término. Entonces nos queda i a la cuarta menos 2i cubo más i cuadrado. Ahora sí integro cada término. La integral de i cuarta nos queda i a la quinta sobre 5. La integral de menos 2i cubo, vamos a tener menos 2 y a la cuarta sobre 4. Entonces el menos 2 con el 4 se simplifica y nos va a quedar menos i cuarta sobre 2. La integral de i cuadrado es i cubo sobre 3. Reemplazo con el límite superior que es 1, un quinto menos un medio más un tercio. Sumamos estas fracciones y vamos a tener que esto es 1 sobre 30. Denominador común ahí entre esas tres va a ser 30. Nos queda entonces la integral de x cuadrado. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Reemplazamos con el 3. 3 al cubo sobre 3 nos queda 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, o sea que tenemos 9 sobre 60, que esto se va a simplificar y nos va a quedar 3 sobre 20. Bueno, a ver, acá tenemos que calcular la integral para esta función, la función z, si es una función también, una función de tres variables independientes, o sea, una función que estaría en un espacio tetradimensional, y dice que tenemos que calcular esta integral en el primer octante, o sea, el dominio de integración está definido en el primer octante, vamos a ir haciendo cada uno, x y z, y va a estar limitado, uy, ¿qué pasó? X y z en el primer octante, ah, este es. Equivoqué de... Ahí está. X y Z. Y por otro nos dice que está limitado por los planos x más y igual a 2, 2y más x igual a 6. Y tenemos ahí un cilindro. Un cilindro y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Ese cilindro es un cilindro... ¿Cuál es el eje de revolución de ese cilindro? X. ¿Cilindro vertical? ¿Cómo es? En este caso sería horizontal, sería X. ¿Y cuál es el eje de revolución entonces del cilindro? X. X.
Entonces tendríamos un cilindro, ¿sí? Ahí está, lo tenemos. Entonces el eje de revolución de ese cilindro es el eje X. De radio 2 es el cilindro. Por ahora tenemos eso. Cilindro 2, 2. Como vamos al primer octante, después vamos a ver cómo está limitado. Por ahora estaríamos acá. Vamos a hacer todo. Obviamente esto seguiría, ¿no? No sabemos cómo va a estar limitado ese volumen. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Esto como sigue tendríamos un volumen infinito. Entonces tenemos que ver ahora cómo esos planos nos van a limitar el volumen. Si nosotros graficamos, vamos al plano XY, graficamos esto en el plano XY es una recta, ¿sí? Cuando Y es 0, X vale 2, vamos a graficarlo acá. Cuando X es 0, Y es 2. Entonces, ahí tenemos nuestra recta. La recta X más Y igual a 2. Por otro lado, esto es X, esto es Y. Vamos a graficar ahora este plano, ¿sí? Cuando estamos en el plano XY es una recta. Entonces, cuando X es 0, Y es igual a 3. Y cuando Y es 0, X es 6. Entonces tenemos esa recta. Como nosotros estamos limitados al primer octante, fíjense que esas rectas, si nosotros las llevamos, las vamos a llevar al espacio, X6, y vamos a tener por acá en 3, esas rectas son planos. Vamos a borrar esto. Obviamente ese plano va a llegar hasta una determinada altura, uy, que corresponde con ese cilindro que tenemos que está limitando por arriba. Después tenemos el otro plano, ¿sí? Esas rectas, ahora imagínense que ustedes las estiraran a lo largo, ¿sí? Como en altura, entonces lo que tienen es un plano, en 2, 2, 2. Vamos a tener el otro plano, que también no va a seguir creciendo porque se encuentra con el cilindro que está limitando por arriba. Entonces ahí sí ya tenemos nuestro volumen definido. ¿Se acuerdan que yo les decía? El cilindro tendría un volumen infinito, necesita algo que lo esté limitando. Bueno, ¿quién no lo limitan? Los planos. Ese es, es la proyección de ese volumen en el plano XY. Es esto que vemos acá. Vamos a borrar esto, ya no nos hace falta, esto tampoco. Y vamos a tener nuestro volumen. Ahí está. Tenemos en 2, bien. Obviamente esto corresponde al cilindro, ¿no? Esta es la traza del cilindro con el plano XY. Por eso acá, pasé un poquito, es hasta acá nada más. Esta parte es la que está gráfica. Bien, ahora sí, nosotros sabemos que tenemos nuestro volumen definido, o sea, el volumen en el cual nosotros vamos a calcular esta integral. Los límites para z también los conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que es primer octante y tenemos un cilindro, ¿sí? Que tiene esa variable, o sea, tenemos esa función. Entonces z va a tener límites entre 0 y el cilindro, ¿sí? Que es nuestro techo. ¿Cómo vamos a saber, qué tenemos que hacer? Vamos a despejar z, lo despejamos y vamos a tener que es igual a la raíz de 4 menos y cuadrado. Después, ¿qué hacemos? En el plano X y en la proyección de ese volumen, lo que tengo que definir son los límites para X e Y. Ahora sí es importante ver cuál es el orden que nos
que sería mejor en este caso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando mucho del orden de integración? Entonces, si nosotros tenemos que integrar en esta zona, ¿qué orden sería el conveniente? ¿Comenzamos con y o comenzamos con x? ¿Con X, profe? Comenzamos en x, ¿sí? Si nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Trazamos rectas, ¿sí? Flechas paralelas a ese eje y vemos que siempre estamos manteniendo los mismos límites. Siempre tengo el mismo límite inferior y siempre tengo el mismo límite superior. Fíjense que si lo haríamos invirtiendo el orden, comenzando en i, no se mantiene esto. No siempre tenemos los mismos límites. Entonces, esta no nos conviene, esa primera opción, porque si no tendríamos que particionar ese dominio, ¿sí? Como decíamos, el límite inferior, ¿qué va a ser? La recta, esa recta que está de color rosa, que correspondía a la recta x más y igual a 2. Nosotros vamos a despejar x, ¿sí? Porque estamos poniendo un límite de x, con lo cual va a ser en función de la otra variable, x igual a 2 menos y. Ese sería el límite inferior. El límite superior es la recta de color azul, que es el plano en realidad. Esa recta, entonces lo que vamos a hacer es despejar x. X va a ser igual a 6 menos 2y. Y los límites para y corresponden a los valores, los últimos, los valores que toma esa variable, ¿sí? Para barrer todo ese volumen, todo ese dominio, que en este caso es de 0 a 2, ¿sí? De 0 hasta 2 es donde vamos a tener nosotros los valores de i que nos van a limitar todo ese volumen. Entonces, de esa forma ahí tenemos ya definido nuestros límites de integración, ¿sí? Bueno, vamos a calcular esta integral triple. Recuerden que estamos integrando a la función z. La integral de z, diferencial de z, es z cuadrado sobre 2. Acá está, ese un medio, está ahí. Vamos a reemplazar a z con el límite superior, que es la raíz 4 menos i cuadrado, y al reemplazarlo se va a simplificar la raíz y nos queda 4 menos i cuadrado. Como toda esta expresión es una constante, si yo integro respecto de x, entonces podemos dejarlo afuera de la integral y nos queda solo la integral del diferencial de x. Integral del diferencial de x es x. Reemplazo con los límites, límite superior menos el inferior. Una vez que nosotros reemplazamos, vamos a tener 6 menos 2, que es 4, menos 2i más i es menos i. Ahora sí, distribuimos con 4 menos i cuadrado que teníamos, hacemos este producto, tenemos 16 menos 4i cuadrado menos 4i más i cubo, y vamos a integrar cada uno de estos. La integral de 16 es 16i. La integral de menos 4i cuadrado va a ser igual a menos 4 tercios de i cubo. Menos 4i nos va a quedar menos 2i cuadrado. Y el último, la integral de i cubo es i cuarta sobre 4. Reemplazamos con el 2. 2 a la cuarta sobre 4, o sea, 16 sobre 4 nos va a quedar 4. Menos 4 tercios por 8, menos 32 tercios. Menos 2 por 4 es menos 8 y 16 por 2, 32. Sumamos estos términos, nos va a quedar entonces un medio por 54, por 52 tercios. 52 y el 2 se simplifican y nos queda finalmente que el resultado para esta integral triple es 26 tercios. ¿Sí? Bueno, a ver. Aplicando integral triple, calcular el siguiente volumen, ¿sí? Acuérdense que si es un volumen podemos usar integral doble o integral triple, por eso está esa aclaración. Obviamente estamos viendo integrales triples en este momento, pero en un examen
Si ustedes dice en el parcial calcular volumen, ustedes pueden usar cualquiera de las dos, al menos que diga aplicar integral doble o aplicar integral triple. Es lo mismo en realidad, ¿sí? Pero bueno, presten atención a lo que diga. Pero si es un volumen, ustedes lo pueden calcular de las dos formas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a graficar esto. Uy, qué feo. X y Z. Z dice entre 0 y 3, o sea, los planos Z igual a 0, que es el plano XY, y Z igual a 3. Voy acá a graficar en el primer octante el plano, pero no, ningún lado me dice que sea primer octante, ¿no? Y acá tenemos obviamente el plano Z igual a 0, que es todo el plano XY. Vamos a ver, antes de llevarlo al espacio, vamos a ver estas gráficas. Y igual a X, y igual a X cuadrado sobre 4 en el plano. ¿Cómo son en el plano? Y igual a X es la recta identidad, igual a X cuadrado sobre 4. Esperen que la voy a poner así, más, ahí, ahí. Igual a X cuadrado sobre 4 es una parábola. Después vamos a buscar, obviamente, las intersecciones. Em, entonces, fíjense que si esto nosotros lo llevamos, ¿sí? Lo llevamos al espacio, vamos a tener el plano, o le vamos a empezar con la parábola. La parábola en el espacio, esa misma parábola, vamos a poner un poquito más arriba, es un cilindro parabólico, ¿sí? Y a su vez va a estar limitado, o sea, por ahora, acuérdense que hasta que llega arriba, se encuentra con, con el z igual a 3. Entonces, vamos a borrar esto. Voy a dejar la parábola. Uy, bien. Por arriba, entonces, por ahora está limitando el plano z igual a 3. Y nos falta el plano y igual a x. Ese plano es más difícil graficar acá. Bien. Ese plano entonces nos va a limitar finalmente el volumen, ¿sí? Vamos a tener la proyección de ese volumen. Voy a borrar ahora esto, no nos hace falta. Esto tampoco. Ahí tenemos finalmente el volumen que nosotros tenemos que calcular, que está limitado entre este cilindro parabólico y el plano, y por arriba está limitado. Acá tengo el plano z igual a 3, ¿sí? Como el techo, y en el piso tengo z igual a 0, ¿sí? Porque si no, ese volumen podría, entre la parábola y el plano y igual a x, por arriba y por abajo siguen infinitamente. Los que están limitando son estos dos planos, z igual a 0 y z igual a 3. O sea, entre ellos dos, uno el techo y el otro es el piso. Techo, piso. Entonces tenemos nuestro volumen, sabemos entonces que z, o los límites para z son de 0 a 3. El dominio de integración, ¿sí? Voy a borrar esto. Dominio de integración, que lo vamos a evaluar. Tenemos la parábola y tenemos y igual a x. La intersección, si nosotros igualamos estas dos funciones, vamos a encontrar que la intersección es en el punto 0, 0 y en el punto 4, 4. Acá también vamos a ver qué nos queda por ver, si podemos hacerlo en una dirección o en otra, ¿sí? Si comenzamos integrando respecto de y luego en x. Si comenzamos en y, vamos a ir desde la parábola x cuadrado sobre 4 a la recta y igual a x.
para los valores de x que van de 0 a 4. Esa sería una opción. La segunda opción sería integrar, o sea, en cualquiera de las dos no hay acá un problema de que tengamos que particionar el dominio, no vamos a tener ese inconveniente. En x vamos a ir de la recta y de la parábola vamos a tener que despejar x, o sea que voy a tener x cuadrado igual a 4y, x va a ser igual a más menos la raíz de 4y. Obviamente acá estamos trabajando con la rama positiva, ¿sí? Estamos en el cuadrante positivo, entonces vamos a tener la raíz de 4 que es 2y. No, perdón, todo esto raíz, o sea que vamos a tener 2 raíz de y. Y para i acá lo mismo, como la intersección, vamos del punto 0, 0 al punto 4, 4, entonces vamos de 0 a 4. Entonces entre estas dos opciones nosotros podemos elegir cómo va a ser el orden entre estas variables, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones podemos elegir. Generalmente uno elige esta opción para no integrar exponentes fraccionarios, ¿sí? No integrar raíces, pero tampoco tiene no es una dificultad tampoco tan grande, ¿no? Se puede hacer cualquiera de las dos. Bueno, como estábamos calculando un volumen para una integral triple, ¿sí? La integral triple, el diferencial de y, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z es igual al volumen de el dominio, ¿sí? Entonces, la integral de diferencial de z es z, los límites función techo era 3, función piso es 0, y acá obtenemos la integral doble, ¿sí? De la misma forma, es como hacer un paso más nada más. Esta sería si ustedes plantean este volumen por una integral doble, lo plantearían de esta forma, función techo menos función piso, 3 menos 0. Es lo mismo, acá le agregamos solo como un pasito más. Entonces nos queda la integral de 3 diferencial de y. La integral diferencial de y es y. Reemplazamos límite inferior, x, menos el límite superior, x cuadrado sobre 4. Integro cada término. La integral del primero es x cuadrado sobre 2 y la integral del segundo es menos x cubo sobre 12. Reemplazamos con el superior, que es 4. 4 al cuadrado nos queda 16 sobre 2, 8. Y acá vamos a tener 4 al cubo sobre 12, se van a simplificar, uno de esos 4 se simplifica y nos queda menos 16 tercios. Sumamos entonces 8 menos 16 tercios, es 8 tercios, que al multiplicarlo con el 3 se simplifican estos dos 3 y nos queda 8 unidades de volumen. ¿Sí? Epa, ¿estamos? ¿Seguimos? ¿Tienen alguna duda por ahora? No, profe, va entendiendo. No mucho, pero se va entendiendo. Bueno, es bastante parecido. Acuérdense, este paso, una vez que nosotros llegamos después de acá, hasta acá es lo nuevo. De acá en adelante, vamos a hacer así. Así me. Hasta acá sería lo nuevo. De acá en adelante es una integral doble y lo mismo que veíamos la semana pasada. Es más, este planteo que nosotros hicimos acá es agregarle solo un paso y llegamos a la misma integral doble. El volumen por una integral doble es la función techo menos la función piso, diferencial de x, diferencial de y. Acá lo que hacemos en una integral triple, vamos a tener la función techo y la función piso como límites de z. Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Esa es la diferencia, pero es lo mismo. Por eso digo que es como un pasito más, pero es lo mismo. Profe, Sí, acá para aclarar una duda que tengo. sí. Y igual a x y igual a x cuadrado sobre 4 Sí, son las que definen el volumen que se va a calcular. sí, es la realidad. Este es el volumen. Este es el Ok, volumen, el claro, espacio. está Nosotros del limitado por espacio. z. Sí, siempre las funciones, donde ustedes vean que tienen la variable z, esas funciones van a ser las que le van a decir quién es el techo, quién es el techo y quién es el piso. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense que las otras funciones tenemos la recta igual a x, tenemos la parábola. Esas son las que nos van a definir el dominio, o sea, ¿dentro de qué? Porque si nosotros tenemos un plano z igual a 0 y z igual a 3, es un volumen infinito, no hay nada que lo limite.
Entonces, estas funciones son las que están limitando de forma, digamos, lateral al volumen, Ok, ¿sí? ok, gracias. A ver qué tenemos acá. Calcular el volumen definido que tenemos. Tengo acá la función z igual a 2 más x más y z igual a 0. O sea, entre esas dos, una es el piso y la otra es el techo. Después tengo x igual a y cuadrado sobre 4 y x igual a 2. Tengo una parábola y tengo un plano, que si al graficarlo en el plano XY, esto es una recta, ¿no? Y esto es una parábola en el plano XY. A ver, ¿cómo tenemos ahí? Por un lado, vamos a tener x igual a 2, 2, y tenemos la parábola, en este caso es una parábola, para que lo gráfico la recta, x igual a 2, y después tenemos la parábola, es una parábola horizontal, porque es x igual a y cuadrado sobre 4. Ahora esto tenemos que llevar al espacio, ¿sí? Entonces, tenemos, uy, esto es x, esto es y esto es z. Esto es x, esto es y. Tenemos ese cilindro parabólico, no me está quedando muy prolijo que digamos, está medio. Ahí, por ahora. Y acá tenemos el plano. Esto es el plano x igual a 2, ¿sí? Como ya sabemos que por abajo acá estamos en z igual a 0, o sea, está limitado por el plano XY, pero lo que no sabemos es arriba. Esto seguiría si no. Por algún lado tenemos este plano que corresponde x igual a 2. Después tenemos el cilindro parabólico, pero arriba, abajo está z igual a 0, pero arriba no hay nada. Entonces eso seguiría infinitamente. Lo que va a limitar por arriba es este plano, que es un plano inclinado, z igual a 2 más x más y, ¿sí? Ese va a ser nuestro plano, el techo, ¿sí? Para este volumen. Entonces, función techo, función piso, son los límites para z, y después tenemos que evaluar los límites para x y para y, z de 0 a 2 más x más y después tenemos que ver, tenemos varias opciones, integrar respecto a x primero y después en y. En x vamos a ir desde la parábola y cuadrado sobre 4 a la recta x igual a 2. Para valores de y, acá es importante las intersecciones, ¿sí? ¿Cómo buscamos esas intersecciones? Y acá igualamos esto, solo lo igualamos, 2 igual a y cuadrado sobre 4, y cuadrado igual a 8, y ahí tenemos los valores para y, más menos raíz de 8. Entonces vamos a ir de menos la raíz de 8 a la raíz de 8. Y acá es importante algo que hablábamos la semana pasada. Si bien ustedes ven en el plano, ¿sí? La proyección de este volumen en el plano, nosotros vemos una simetría, pero cuando fíjense que el volumen no es el mismo, el volumen que tenemos en el primer octante como lo tenemos en el cuarto. El volumen que nosotros tenemos acá no es el mismo que tenemos acá, son distintos. Entonces, no podemos nosotros decir, bueno, vamos a ir de 0 a la raíz de 8 y multiplicar por 2, porque los volúmenes no son iguales, ¿sí? Si fuera que ustedes están calculando solo el área de esta región, sí, eso es otra cosa, pero acá están calculando un volumen. Entonces hay que ver cómo es ese volumen, ¿sí? Acá al estar ese plano inclinado, los volumen de un lado del eje y del otro son distintos.
Entonces, esta es una opción. La otra opción es integrar respecto a y primero, con lo cual acá tendríamos que, uy, eso no quería. Ay. Despejamos, vamos a tener 4x igual a y cuadrado y igual a la raíz más menos la raíz de 4x. El límite inferior entonces va a ser menos la raíz cuadrada de 4x y el límite superior la raíz positiva de 4x. Para valores de x que van de 0 hasta 2. Esas serían las dos formas en las que los podemos resolver, ¿sí? Cualquiera de estas dos. Por ahí van a ver que lo vamos a hacer de las dos formas, lo vamos a hacer de una forma, acá está hecho una, nosotros lo vamos a hacer de la otra. Acá está planteado, yo en este caso había elegido esta opción solamente para no integrar estas raíces o estos exponentes fraccionarios, pero van a ver que en realidad no es tan complejo tampoco, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta forma, porque acá lo que tenemos, la ventaja es este cero, ¿sí? En la diapositiva está hecho así, ahora nosotros lo vamos a hacer así, para que vean también que se puede resolver y que no es complicado. Bueno, déjenme que hago un poco de espacio acá. Bueno, ¿entendieron cómo lo planteamos y por qué lo planteamos así? Sí, o sea, es para siempre priorizar el mantener los límites, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, eso sí. Siempre acuérdense, ustedes tienen que evaluar, sobre todo acá, en el plano, la proyección de ese volumen en el plano, siempre fíjense que, no, que de la forma en la que no particionen el dominio va a ser la primera que elijan, ¿sí? Siempre. Y después, si de las dos formas no particionan el dominio, bueno, fíjense cuál de las dos formas le hace que el cálculo sea más simple, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcular este volumen de 0 a 2 diferencial de x. Vamos a tener de menos 2 raíz de x a 2 raíz de x diferencial de y. Y para z, de 0 a 2 más x más y. Voy a hacerlo con negro. De 0 a 2 diferencial de x. De menos 2 raíz de x. Bueno, esto lo vamos a dejar como está. Y vamos a tener la integral de diferencial de z es z. Y a eso lo tenemos que evaluar en los límites que tenemos definidos. Esto es diferencial de y. Bueno, reemplazamos 0 a 2 y vamos a tener 2 más x más y, es la función techo, menos el piso que es 0, diferencial de menos 2 raíz de x a 2 raíz de x. Bueno, entonces integramos cada uno de estos. 0 a 2, diferencial de x. Antes de eso vamos a integrar. La integral de 2 diferencial de y es 2y, la integral de x diferencial de y es xy, y la integral de y es y cuadrado sobre 2. De menos 2 raíz de x, ahora ya vamos a reemplazar con esos límites. Diferencial de x. Reemplazo con el límite superior, voy a tener 2y, o sea, tengo 4 raíz de x. Cuando reemplace en el segundo término nos va a quedar más 2x raíz de x. Y al reemplazar en el último término, vamos a tener 4 sobre 2, o sea, 2x, ¿sí? Se simplifica esa raíz con el cuadrado. Esto es reemplazando el límite superior. Ahora reemplazo con el inferior, que es lo mismo, lo único que hay que atender es a los signos, ¿sí? Vamos a tener menos 4 raíz de x, menos 2x raíz de x, más 2x. Ahí va. Vamos a sumar acá los términos semejantes. Estos se van a simplificar.
tengo 2x menos 2x se van a simplificar y nos va a quedar la integral 4 raíz de x más 4 raíz de x son 8 raíz de x. Y 2x raíz de x más 2x raíz de x nos queda 4x raíz de x. Diferencial de x. Acá lo que podríamos hacer, uy, ¿qué pasó? Acá lo que podemos hacer, espérenme que muevo esto para el otro lado, ahí. Podemos, por ejemplo, puedo sacar factor común 4 para tener menos números. Esto era 4x y esto era 8. Entonces nos va a quedar 2, 8 raíz de x más, acá teníamos 4x raíz de x. Esto no se entiende bien, ahí lo voy a escribir bien. Ahí, x raíz de x. Ahí va. Obviamente que la raíz de x es igual a tener x a la 1/2, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a integrar. La integral de 2 raíz de x es 2x a la 3/2 sobre 3/2, o lo que es lo mismo por 2/3. Acá esto, x por raíz de x, es lo mismo que tener x por x a la 1/2. Si sumamos los exponentes 1 más 1/2, es lo mismo que tener x a la 3/2. Entonces, la integral de x a la 3/2 es x a la 5/2 sobre 5/2, o sea, por 2/5. Y a esto lo tenemos que evaluar entre 0 y 2. Podemos también acá, podríamos sacar este factor. Tenemos un 2, 4, y acá no me olvidé ninguno, ¿no? 4, 4, 4. El 2, solo ese 2, me parece que, a ver, déjenme que lo vea bien, que no nos estemos, ustedes lo están siguiendo, ¿no? Que por la duda no estemos cometiendo un error. 4 más 4, acá nos quedaría 8, 2 por 4, 8. Bien. 2 más 2 son 4x. 4x está bien. 2 y 2. Podríamos sacar ese y nos queda un 8 ahí. Un 8. 4 por 2 nos queda 8. Y ahora sí podemos reemplazar con el 2. Cuando reemplacemos con el 0 todo se va a simplificar. Nos queda 2/3, entonces 2 a la 3/2, o lo que es lo mismo la raíz cuadrada de 2 al cubo, más 1/5, y tengo 2 raíz cuadrada de 2 a la quinta. Vamos a borrar esto, así tenemos espacio. Bueno, a ver, 2/3. Estamos seguros que esto va bien, ¿no? La raíz de cuadrada de 2 al cubo nos va a quedar 2 raíz de 2, ¿sí? Más 1/5 por 4 raíz de 2, ¿sí? Si yo tengo 2 al cubo, es lo mismo que tener 4 por 2 todo raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2, 2 raíz de 2. Para el 2 a la quinta, la raíz cuadrada de 2 a la quinta, también tenemos 2 a la cuarta por 2. Se simplifica, nos queda 2 al cuadrado por la raíz de 2, o sea, 4 raíz de 2. Bien, bueno, igual ustedes van a poder, dijimos que iban a poder usar la calculadora, así que eso lo pueden resolver más rápido. Bien, ahora sí, terminamos con este cálculo. Tenemos por acá 4, acá también 2 por 2 es 4, o sea que nos va a quedar 8 por 4, 32. Podemos sacar también ese raíz de 2 de 1/3 más 1/5. Sumamos esto y nos va a quedar 1/3 más 1/5, o sea que voy a tener 32 raíz de 2 por 5 más 3, 8 sobre 15, ¿sí? 32 por 8, creo que era 256, 256 sobre 15, raíz de 2.
¿Sí? Ese sería entonces el volumen. Van a ver ahora, después cuando borremos todo esto, van a ver que este mismo lo podemos resolver, o sea, obviamente el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Eh, los dos, se puede hacer de las dos formas, ¿sí? Cada uno depende que le sea más fácil a uno o a otro, ¿sí? O integrar la raíz o reemplazar con raíces directamente al final, ¿sí? Con estos valores. Depende de lo que a cada uno le parezca más simple para hacer, ¿sí? Bueno, ¿cómo seguimos acá? ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ahí está. Vamos a continuar ahora, vamos a seguir haciendo cálculo de ejercicios de volumen, pero con coordenadas, ¿sí? En cambio de coordenadas. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Este es el... em, bueno, a ver, ¿estamos? ¿Seguimos, no? ¿No se durmieron? No, no, O tranqui, casi. tranqui. O están a punto. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a ver coordenadas cilíndricas que es muy parecido es igual a las coordenadas polares, ¿sí? Así que van a ver que lo van a entender rápido. Tenemos, ¿se acuerdan que ustedes que la semana pasada teníamos, cuando veíamos integrales dobles, decíamos que un punto de coordenadas x, y, ese punto en el plano de coordenadas x, y, también lo podíamos expresar en función de mismo punto, lo podíamos expresar en función de un radio vector y tita, ¿sí? ¿Se acuerdan del radio vector? Que era esa distancia que nosotros tenemos desde el origen hacia el punto P, y tita es el ángulo, ¿sí? Que forma ese segmento con el eje de las X. Como ahora estamos trabajando en integrales triples, vamos a definir un punto en el espacio, un punto X de coordenadas X y Z. También lo podemos definir en función de este radio vector y tita, ¿sí? Entonces las transformaciones, ¿sí? Son las mismas que nosotros vimos la semana pasada. X, que es igual a R coseno de tita, Y, que es igual a R seno de tita. Y los valores también que pueden tomar el radio vector de 0 a infinito, ¿sí? Siempre positivo, tita de 0 a 2pi. Y vamos a tener que z, obviamente, va a tomar los límites que se indiquen, ¿no? En el espacio. Bueno, cuando nosotros hacemos ese cambio de variables, vamos a tener ese determinante